Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a crear el segundo video de esta serie que estaría comparando comandos de Rhino con algunas funciones de SketchUp. Recuerden que la intención de esto es que tú decidas qué es más fácil para ti. Chequen, y para esto vamos a utilizar este video que encontré en Facebook. Igualmente, como en el video pasado, te voy a dejar el enlace directo para que vayas y dejes tu like. Este video me parece, no sé si sea de la misma persona que anteriormente, pero vamos a checarlo. Aquí lo que quieren hacer es colocar una pared de espejos en determinado lugar, ¿no? Comienza mostrando la forma incorrecta de hacerlo, que sería obviamente de uno por uno. Dice, esto está incorrecto. Aquí dice que va a utilizar un plugin. Ese es un punto, desde mi punto de vista, ese es un punto en contra, que aquí ya tendrías que descargar un plugin que se llama Cutting Face, algo así se llama. Déjenme checar el audio de esto para ver cómo se llama el plugin. Ok, el plugin que utiliza se llama Cutting Face Array. Y lo hace de la siguiente forma, vean. Tiene aquí una base. Esa base es un sólido. Voy a dar aquí play. Tiene su patrón. Aquí lo hace de manera muy rápida porque el plugin está hecho directamente para hacer ese tipo de repeticiones. Tiene su patrón, dice que le puede designar un ángulo, una orientación y el número de repeticiones. Algo bastante importante aquí, que yo le veo una ventaja con respecto al Rhino, es que tú le puedes decir la separación que hay aquí, ¿sí? Ya le puedes indicar esa separación. Con respecto de esa separación, pues ya te acomoda el número de elementos que caben en dicha forma. También algo que quiero resaltar de aquí es que lo que he notado, al menos que no haya puesto, que no lo haya colocado, pero lo que veo es que ya los deja cortados, vean. Sí, ya los deja cortados. Esa es una ventaja. Aquí tendremos que hacer una operación extra, pero sería igual de rápido. Chequen. Vamos aquí a Rhino. Repito, este video va a estar voy a dejar el link en la descripción para que vayan, le dejen su like. Bien, ¿cómo lo haríamos aquí en Rhino? Voy a primero enfocar todo. Solamente tengo un vector, pero lo voy a transformar en un sólido. Voy a hacer una pequeña extrusión. Ok, por allí. De momento no sé ni cuánto mida, pero no pasa absolutamente nada. Y debo de poner un lugar en donde quiero que se repita esto. Por ejemplo, aquí. Le doy ahí una cierta, un cierto grosor. Aquí está mi objeto. Este de aquí lo voy a poner más o menos por aquí. Y voy a hacer una copia desde este fin a este fin. Solamente para tener el patrón, ¿no? Y de hecho lo voy a mover un poquito por aquí. Ok. Bien, ya teniendo esto es con lo que inició en el video anterior, con lo que se estaba iniciando, con el video que vimos. Punto para el plugin de SketchUp es que ahí solamente necesitas uno y tu superficie o tu sólido y listo, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí lo haríamos muy rápido. Podemos venir aquí a una rectangular array. Celda unitaria en este caso, 10 unidades yo creo que están bien en X, 10 en Y y 10 en Z. Allá podemos poner, o al menos como lo hicieron en el video, pusieron la distancia o la separación que había entre cada pieza. Pero aquí podemos hacer esto, vean. Vamos a cliquear y vamos a poner una distancia por aquí, está bien, ¿no? Vean, me hizo falta hacia allá. Lo importante de esto también es que puedo poner más elementos en X, tal vez 12. Ahí está bien para mi caso. Voy a hacer aceptar. Ahora, ¿para qué quiero todo esto? Vean, lo único que tendríamos que hacer aquí, porque punto para SketchUp es que ya te hace una muy buena distribución de tus elementos. De hecho, yo veo que aquí ya los cortó. ¿Sí? Creo que ya lo había mencionado anteriormente. Lo que pasa es que estoy regrabando este video porque tuve una falla en el audio. Pero ya están cortados. Entonces, yo aquí ¿cómo lo haría? Voy a, en este caso, esta pieza, control C, control V, la oculto a esta entidad. Le voy a hacer una pequeña transformación, una escala en un D. Nada más, lo único que quiero aquí es que atraviese. Y luego tendría que hacer nada más una intersección. O en este caso es una intersección booleana porque son sólidos. Tendría que elegir todos estos grupos, o más bien todos estos elementos. Un enter porque es el primer grupo. Y luego esta entidad. Eliminar original, le digo que sí. Y ya tendría recortados mis espejos. Ya nada más aparezco lo que había ocultado anteriormente. Y en este caso, para que se vea la diferencia, lo voy a cambiar de capa. Cambiar capa de objeto. Y vean, ya tendríamos aquí de igual forma, de la manera yo considero que rápida, este trabajo, ¿no? De los espejos.
Lo que veo aquí también, punto para Rhino, es que no necesitamos un plugin extra. La herramienta es muy fácil de usar. Igualmente puedes hacer correcciones. Igual el plugin es especializado en hacer ese tipo de rellenos, y como tal creo que tiene ciertos no límites de que la herramienta está limitada, sino que te reconoce los límites de tu pieza y es lo que rellena. Aquí tendremos que hacer una pieza más, pero inclusive si yo quiero por ahí hacer un patrón, digo, sabes que uno sí y uno no, yo puedo igualmente, o sea, estas piezas son editables, ¿no? Puedo suprimir, puedo hacer esa pared al menos de espejos como salía en el video, de esta forma. Ahora, ¿cómo la haría yo? Esta se me ocurre creo que es una muy buena opción, pero la segunda opción que vamos a ver, a mí se me hace mucho más interesante, porque, bueno, tanto en tanto en Rhino como en SketchUp, generalmente renderizamos en V-Ray. Entonces, lo que haría yo es lo siguiente, vean. Yo pondría aquí una superficie y ya después le daría volumen, pero vean. Voy a poner aquí una superficie, por aquí. Por ahí, está bien. Aunque esté un poquito chueca, no pasa nada. Vendría aquí a mi V-Ray, vendría aquí. Lo que haré yo es buscar, por ejemplo, aquí en Google algún patrón interesante que a mí me agrade, o la de rombitos o cuadritos o lo que yo quiera, mientras esté en blanco y negro, y si no, o como esta por ejemplo, no sé. A mí me gustó esta y lo voy a probar cómo se ve con esto. Esta también se vería interesante. Es muy parecido a como nos quedaría en el ejercicio anterior. Pero lo que yo haría es pues generar un material nuevo. Este material ni siquiera le voy a poner nombre, pero hay una opción aquí que se llama opacidad. Pero antes de esto voy a ocultar esto. Lo voy a ocultar por aquí. Ok. Esta opacidad yo vendría, le digo que quiero cargar un bitmap. Voy a la carpeta donde guardé mi imagen, que sea un JPG. La cargo. De momento la voy a dejar así, pero voy a agregar aquí, por ejemplo, un real time. Vamos a ver qué tal se ve esto. Voy a venir aquí a... déjenme checar. Aquí, ¿no? Aquí tendríamos mi real time. Ahorita no tiene absolutamente nada, pero yo podría agregarle lo que es esta pieza. Aplicar a selección, no la he agregado. Aquí está. Y vean, yo aquí pudiese tener algún patrón más interesante. También puedo cambiar la orientación, puedo cambiar todo, ¿no? Igualmente que ya yo lo haría de esta forma. Ya después le agregaría las propiedades para que fuera un texture placement. Aquí, por ejemplo, en rotate. Déjenme ubicar mi rotate. Aquí está. No sé, por ejemplo, a 45, ¿no? Vamos a ver, vean, lo acaba de rotar, ¿no? Yo pudiese poner ahí, buscar cualquier orientación. Ya independientemente de esto, repito, le pondría un espesor. Se lo podría poner con un displacement de este lado si estás en una versión anterior, o creando una geometría. Por ejemplo, aquí, perdón, geometrías, displacement. En el displacement también voy a cargar mi imagen. Vamos a sacar aquí mi bitmap. Creo que estaba a 45, ¿no? Texture placement, le voy a decir que lo rote a 45. Ya nada más, este displacement que acabo de generar se lo tengo que agregar aquí a mi objeto. Déjenme mover mi programa con el que grabo. Voy aquí a aplicar a selección. Y vamos a ver, tiene ahorita una cantidad de 1, pero vamos a poner tal vez aquí un 10. Ya que tenemos este 10, podemos clicar aquí en cualquier otro lado para aceptar. Este mínimo de momento lo cierro. Y aquí vean que ya tiene el espesor, ¿no? Aquí ya le puedo poner algunas propiedades para que sea el material que yo quiera. Pero tengo las dos opciones, vean. Tengo la opción de hacerlo solo para renderizado, que igual aquí, chequen, voy a poner nada más para que vean que esto ya, creo que si eres, si haces interiores ya deberías de manejar este tipo de conceptos, pero checa más o menos que esta entidad dice, oye, pero ¿a poco va a pasar la luz? Sí, sí pasa la luz. Voy a poner cualquier luz. Ojo, esta luz que voy a poner va a estar seguramente muy, muy fea porque no está configurada ni nada. Pero lo que me interesa es que vean que la luz va a pasar por allí. Vean, voy a poner voy a sacar mi real time. Vean, aquí le acabo de agregar una cierta luz. Les comentaba que esta luz va a estar un poquito rara, un poquito fea, pero que no le he configurado de nada.
pero vean que pues igualmente atraviesa la iluminación por ahí, ¿no? Sobre los transparencias que le acabo de colocar. O sea, tenemos las dos opciones. Tenemos esta de hacerlo mediante la opción de renderizado, o tenemos también, voy a parar aquí, tenemos la opción de hacerlo de manera, vamos a llamarle física, de esta manera. Cualquiera de los dos está bien. Igual, lo que hicimos ahorita al darle esa transparencia fue darle estos espaciados, ¿no? Y lo que hicimos al darle volumen, o con el displacement, es que tuviera pues estos grosores. O sea, cualquiera de las dos formas está bien. Yo utilizaría, es que depende de la situación. Si lo que quiero es solamente entregar una visualización rápida, pues haría esto, ¿no? Si solo lo quiero hacer para render, pues tendría la otra opción. Cualquiera de los dos está bastante bien. Además, pues no se va a notar, va a pasar la iluminación, depende de las propiedades que tenga mi material, va a reflejar la cantidad. Si quiero que sea un espejo muy nítido, si quiero que esté difuminado el reflejo, eso ya es cuestión de configurar el material. Pero chequen, recuerden que la intención de estos videos es que tú elijas qué te gusta más, qué te agrada más. Aquí tenemos esta opción. Yo daría aquí un empate solamente porque aquí tenemos que hacer una operación de más, pero allá tenemos que descargar un plugin. Además, la operación que hacemos de más, que es hacer el corte, la hacemos en menos de un minuto. O sea, es súper rápido para hacer este tipo de trabajo también. Igual es editable y todo, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que es el video de hoy. Cualquier comentario déjenlo, lo estaré checando. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.